28 Creencias, la doctrina de la vida cristiana, el sábado, parte 1. El bondadoso Creador, después de los 6 días de la creación, descansó el séptimo día, e instituyó el sábado para que todos los hombres como un monumento conmemorativo de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del séptimo día sábado, como día de reposo, adoración y ministerio en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. El sábado es la señal perpetua del pacto eterno entre Él y su pueblo. La gozosa observancia de este tiempo sagrado de una tarde a otra tarde, de la puesta de sol a la puesta de sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios. Por cuanto únicamente el cuarto mandamiento muestra con autoridad por quién fueron dados los 10 mandamientos. Contiene el sello de Dios, incluido en su ley como evidencia de su autenticidad y obligatoriedad. El cardenal católico James Gibson escribió en cierta ocasión: podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis ni una sola línea que prescriba la santificación del domingo. Las Escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado, día que nos santificamos. ¿Qué promesa hizo Dios? No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Salmos 89:34. ¿Cuál es el pacto inquebrantable de Dios? Y Él os anunció su pacto, el cual nos mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra de Deuteronomio 4:13. Dios prometió que Él nunca alteraría ni cambiaría su ley de pacto. El Señor declaró que el sábado sería por señal entre mí y ellos para que supiese que yo soy Jehová que los santifico. Ezequiel 20:12. Por tanto, dice Dios, el reposo sabático es un pacto perpetuo, así como el pacto se basa en el amor de Dios por su pueblo. También el sábado, como señal de este pacto, es una señal de amor divino. ¿Qué amplio significado tiene el sábado? 1. Un monumento perpetuo de la creación. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 2. Un símbolo de redención. Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. 3. Una señal de santificación. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Cuándo comienzan las horas del sábado? Marcos 15:12. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Así que es de puesta de sol a puesta de sol. ¿Qué dice Dios que debemos evitar hacer en día de sábado? Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Quién instauró el sábado? ¿Cuándo y dónde lo hizo? Génesis 2 del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios cesó y reposó. Sin embargo, no descansó porque necesitara hacerlo. El verbo sabbat significa literalmente cesar de trabajos o actividades. El reposo de Dios no fue resultado ni del agotamiento ni de la fatiga, sino el cesar de una ocupación anterior. Dios no solo hizo el día de reposo, sino que también lo bendijo. Dios santificó el sábado. Dios santificó el séptimo día. Significa que este día es santo, que lo apartó con el elevado propósito de enriquecer la relación divino-humana. ¿Cómo se guarda el sábado? Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Todos los mandamientos del decálogo son vitales y ninguno debe ser descuidado, como dice Santiago 2:10. Pero Dios distinguió el mandamiento relativo al sábado de todos los demás. En relación con él nos mandó a recordarlo, amonestando así a la humanidad contra el peligro de olvidar su importancia. ¿Para qué fue hecho el día de reposo? Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios nos ama tanto que proveyó un día para que reposáramos de todo estrés, afán, problemas y dificultades de la vida diaria y lo pudiéramos descansar en comunión con Él y su gloria.
Jesús respetó el día de reposo. En Lucas 4:16 se ve la respuesta. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En todo su ministerio terrenal, Cristo dio un ejemplo de fidelidad en guardar el sábado. Era conforme a su costumbre adorar en el sábado. Su participación en los servicios sabáticos revela que aprobaba el sábado como día de reposo. Otro pasaje donde se ve esto es Lucas 23, 52 y 54. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo a Jesús, y descolgándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro exclamando en la roca, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Cristo murió el Viernes Santo. El viernes, el sexto día de la semana, era llamado por los judíos el día de preparación. Ellos debían prepararse para el sábado, el cual comenzaba el viernes a la puesta del sol. Los días de la creación de Dios comenzaron con la tarde o parte oscura primero y le seguían la porción de luz de día. Así pues recibimos de Dios la instrucción de observar el sábado de tarde a tarde. Los discípulos más cercanos a Jesús observaron el sábado durante su muerte y aún después. El mismo Jesús descansó en la tumba durante las horas del sábado observando los mandamientos de Dios aún en su muerte. ¿Qué es permitido hacer en el día de reposo? Mateo 12, 10 al 12. Y allí uno que tenía la mano seca, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer bien el día de reposo. Muchos suelen tomar este versículo para decir que ya no es necesario guardar el día de reposo como Dios lo dicta, pero hay que ponernos primero en un contexto histórico. Durante siglos los judíos sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de la obediencia de la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios con medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como un autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado que les exigía hacía a los hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los rabinos le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse con sus requerimientos, sino que seguía adelante observando el sábado según la ley de Dios. Lo que Dios aprecia es el servicio de amor, faltando el mero ceremonial es una ofensa. Así sucede con el sábado. Estaba destinado a poner a los hombres en comunión con Dios, pero cuando la mente queda absorbida por ritos cansadores, el objeto del sábado se frustraba. Su simple observancia exterior era una burla. ¿Es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Era una máxima corriente entre los judíos dejar de hacer el bien cuando había oportunidad. Este era hacer lo malo. El esquivar de salvar una vida era matar. Al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó la costumbre de los judíos y dejó el cuarto mandamiento tal cual Dios lo había dado, poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos. Honró el sábado mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. Los que sostienen que Cristo abolió la ley enseñan que violó el sábado y justificó a sus discípulos en lo mismo. Así están asumiendo la misma actitud que los cavidosos judíos. Para no hacer más largo el video, sigue viendo la parte 2.